Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de la propiedad fundamental de la división. Veréis que es una propiedad muy sencilla. Esta propiedad de la división simplemente nos dice que si multiplicamos o dividimos el dividendo y el divisor de una división por el mismo número, entonces el cociente no varía. Veamos algunos ejemplos para que lo entendáis mejor. Os compartiré una pizarra. Pongamos que tengo mi división de 10 entre 2. Sabemos, y lo voy a poner en rojo, que esto es el dividendo y esto es el divisor. Y que el resultado de esta división, que será obviamente 5, es lo que llamamos el cociente. Bien, probemos pues qué pasa si multiplicamos el dividendo y el divisor por el mismo número. Digamos, por ejemplo, que lo multiplico por 2. Entonces, si me lo multiplico por 2, tendré 10 por 2, 20, entre 2 por 2, 4. Y vemos que 20 entre 4 es justamente 5. 5 por 4, 20. Probemos por 3. 10 por 3 es 30. Y multiplico también el divisor por 3. 6. He multiplicado el dividendo, 10, por 3, 30. Y el divisor, 2, por 3, 6. Multiplico dividendo y divisor por el mismo número. Y veo que el cociente no cambia, porque 6 por 5 es 30. 30 entre 6 me da 5. Probemos si queremos también por 4. 10 por 4, dividendo por 4, 40. Multiplico ahora el divisor por 4. 2 por 4, 8. Y resulta que 40 entre 8 es precisamente 5, porque 5 por 8 es igual a 40. Probemos también por 5, que no quede por probar. 10 por 5, el dividendo por 5, 50. El divisor, 2 por 5, 10. ¿De acuerdo? He multiplicado dividendo y divisor por el mismo número, 5. Y me da 50 entre 10. Y veo que 50 entre 10 es, como ya suponía, 5. Como veis, si multiplico el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no cambia. Hagamos una multiplicación aún más exagerada. Multipliquemos dividendo y divisor por 17, por ejemplo. 10 por 17 es 170. Y el divisor por 17, es decir, 2 por 17, me da 34. Si hacemos esta división, veremos que el cociente también es 5. Podéis hacerlo a la calculadora para comprobar, pero hagámosla aquí rápidamente. Si yo cojo y multiplico 5 por 4, 20, me llevo 2, 3 por 5, 15, y 2 que me llevo, 17. Hago mi resta y me da 0, de 7 a 7, 0, y de 1 a 1, 0. Veo que el cociente es 5. Como veis, si multiplico dividendo y divisor por el mismo número, el cociente no cambia. Probemos incluso a dividirlo, porque ahora estoy multiplicando siempre el dividendo y el divisor por el mismo número. Veamos qué pasa si lo divido en vez de multiplicarlo. Digamos que tengo la división 63 en el dividendo entre 9 en el divisor. De nuevo, os recuerdo, este es el dividendo y este el divisor. Y sabemos que 63 entre 9 es igual a 7, porque 7 por 9 es 63. Y este 7 es el cociente. Bien, probemos pues qué pasa si yo divido el dividendo y el divisor por el mismo número. Digamos que lo divido entre 3.
63 entre 3 es 21. Y 9 entre 3 es 3. Así que ya he dividido el dividendo por 3 y el divisor por 3. Y 21 entre 3 es 7. Como veis, el cociente no cambia. Hagámoslo con otra prueba, con otra división. 72 entre 8. Sabemos que es 9, porque 9 por 8 es 72. Bueno, hagamos ahora la prueba de dividir el dividendo y el divisor por el mismo número. Lo voy a dividir los dos entre 4, ¿vale? Divido el divisor por 4 y el dividendo por 4 y el divisor por 4, ¿de acuerdo? Si cojo el dividendo 72 entre 4, veo que es 18. Si divido el divisor 8 entre 4, es 2. Y como vemos, 18 entre 2 es igual a 9, porque 9 por 2 es 18. Veis que aunque yo divida el dividendo y el divisor por el mismo número, el cociente no cambia. Me parece que queda bastante claro. De esta propiedad fundamental se deduce otra propiedad, también de la división, y que también es muy importante, y que dice que si multiplicamos o dividimos solo el dividendo de una división por el número, entonces el cociente queda multiplicado o dividido por ese mismo número. Quiero que entendáis bien la diferencia entre la propiedad fundamental que os he dicho antes y esta otra propiedad que se deriva de la misma. Vamos a ver una pizarra de nuevo. Hace un momento estábamos multiplicando o dividiendo el dividendo y el divisor por el mismo número. Teníamos 10 entre 2 es igual a 5 y yo multiplico dividendo y divisor por 2, ¿vale? Por el mismo número y me da 20 entre 4 es igual a 5. Multiplico dividendo y divisor por el mismo número y el cociente no cambia. Ahora bien, si multiplico solo el dividendo, el cociente me quedará multiplicado por el mismo número. Veámoslo. 10 entre 2, como vemos, es 5. Ahora lo voy a multiplicar por 2 también, pero solo el dividendo. Y tengo que 20, que es el dividendo 10 por 2, entre 2, porque no multiplico el divisor. Y 20 entre 2 es 10, que como veis es lo mismo que si multiplico el cociente por 2. Es decir, al multiplicar el dividendo por un número, el cociente queda multiplicado por ese mismo número. Veamos otros ejemplos. Yo tengo 30 entre 6 es igual a 5. Y si lo multiplico por 2, pero solo multiplico el dividendo, tendré 60 entre 6. Como solo he multiplicado el dividendo por 2, sé que el cociente me dará también multiplicado por 2. Y como veis, 60 entre 6 es también 10, que es el cociente multiplicado por el mismo número por el que multipliqué el dividendo, por 2. Veamos otro ejemplo. Un último ejemplo ya. Digamos que tengo 36 entre 6. Esto es igual a 6. Bien, si yo divido el dividendo por un número, digamos 3, el cociente me va a quedar dividido por ese mismo número. 36 entre 3 es 12. Lo divido entre 6 porque el divisor no lo toco y entonces el cociente me queda también dividido por el mismo número, 2. Vemos que 12 entre 6 es 2 y 2 es exactamente lo mismo que si hubiera dividido 6, el cociente, por 3. O sea, cuando multiplico o divido solo el dividendo por un número, el cociente me queda multiplicado o dividido por ese mismo número. Como veis, es una propiedad distinta que la propiedad fundamental. En la propiedad fundamental modifico tanto el dividendo como el divisor. Los dos elementos los multiplico o los divido por un mismo número. Mientras que en esta otra derivada
solo modifico el dividendo. ¿De acuerdo? Solo multiplico o divido por un número el dividendo. Si yo multiplico o divido el dividendo y el divisor por un número, entonces el cociente no cambia. Pero si solo multiplico o divido el dividendo, entonces el cociente queda multiplicado o dividido por ese número. En fin, espero que con esos ejemplos os haya sido suficiente para entenderlo. Dejadme que os comparta esta imagen a modo de resumen. Ahí tenemos el resumen de la propiedad fundamental de la división. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.